Bienvenidos un día más al canal de análisis técnico Street. Ayer tocaba una pequeña caída en los mercados, hoy ha tocado una pequeña subida. Y parece que nos movemos en un movimiento lateral provocado por lo que decíamos ayer, porque hay muy poquito volumen en el mercado. Ya hablaba Powell, pero parece que no ha dicho nada. Ha salido para decir que no tenía nada que decir y que parece que ya está todo dicho en la última reunión. Así que bueno, no ha provocado demasiados sobresaltos en Estados Unidos. Es verdad que en Europa hemos visto pequeñas subidas, en Estados Unidos nos mantenemos prácticamente planos, y es verdad que parecía a comienzos de la sesión que rebotaba con fuerza otra vez de nuevo, pero ahora parece que se va debilitando de nuevo esa subida. Así que nos mantenemos en esa calma tensa que tantas veces hemos visto durante el último año en las bolsas. Pero es lo que hay ahora mismo. Hoy vamos a analizar tres acciones. IAG, que parece que está rompiendo una zona que marcábamos de resistencia, pero cuidado porque no está todo dicho ya en el gráfico. Veremos también la cotización de OHL, que vemos en este caso que se está chocando contra una resistencia también muy importante, todavía no he conseguido superarla. Y la última de las acciones es Soltec, que después de unas caídas muy importantes en los últimos meses parece que ahora está intentando darse la vuelta. Vamos a ver qué recorrido podría tener, porque si supera una zona que vamos a señalar en el gráfico, puede que tuviese todavía un recorrido bastante importante al alza. Así que va a ser un vídeo muy interesante, así que venga, vamos con ello. Bueno, pues vamos a comenzar por IAG. ¿Qué comentamos? Pues que teníamos una clara tendencia bajista, fijaros, y que en un primer momento se había chocado hasta esa directriz bajista que comenzó en 2023 en el mes de agosto. Parecía que no lo íbamos a superar, además teníamos la media de 70 y de 200 sesiones y decíamos que, bueno, aunque hubiésemos visto una corrección, esa corrección, el volumen era muy bajito. ¿Eso qué nos hacía pensar? Pues bueno, que quizás con un volumen era tan bajito, bastante menos que lo que habíamos visto con las subidas, pues que todavía quizás nos podría quedar alguna subida más porque el volumen anteriormente había sido más importante. Eso que comentamos en el vídeo del resumen semanal. Y fijaros cómo hoy ha rebotado con bastante fuerza. Fijaros cómo ha superado a cierre los máximos que veíamos anteriormente a cierre y parece que ha cerrado un poquito por encima de la medida de 70 y de 200 sesiones. Pero ya está todo dicho, es decir, ya vamos a romper esa directriz bajista y nos vamos a mantener al alza. Pues bueno, mucho cuidado, porque ahora llega la parte más importante, que es la parte de la confirmación. Fijaros el movimiento que teníamos señalado en el gráfico, es decir, si superaba la zona actual, nos podríamos ir hasta los 1,81,5, retroceder hasta esa zona clave, los 1,73 aproximadamente, una zona que podría actuar como soporte, porque anteriormente actuaba como resistencia, y a partir de ahí buscar ese impulso. Hasta que no veamos este movimiento, podemos decir que hay entre Pinto y Valdemoro. ¿Cuál sería el problema? Pues que si ahora vuelve a corregir y vuelve por debajo de la directriz bajista, este movimiento que hemos visto en esta zona hubiera sido una ruptura en falso. Y cuidado porque hoy, aunque sí que es verdad que la subida ha sido bastante importante, una subida de casi el 2%, hay que tener en cuenta que el volumen ha sido muy bajito para la subida que hemos visto. Nada tiene que ver con las subidas que veíamos la semana pasada. Por lo tanto, pues bueno, la verdad es que ahora tenemos bastantes dudas, porque si volvemos por debajo de la directriz bajista, lo que nos indicaría es que podemos continuar con esa tendencia y marcar nuevos mínimos decrecientes. Y ya decíamos que la siguiente zona de soporte se encontraba en los 1,50, muy lejos de la zona actual. Por lo tanto, pues bueno, hay que saber si se puede asumir ese riesgo o no. Quizás el punto límite para pensar que vamos a volver a caer con fuerza estaría probablemente los mínimos que hemos visto hoy, que fijaros que eran los mínimos que veíamos la sesión que se chocaba en un breve momento contra la directriz bajista. Por lo tanto, pues yo creo que si ahora queremos mantenernos en largo, la zona del stop loss podría estar claramente alrededor de los 1,70. Si lo pierde, pues cuidado porque ya podríamos volver a caer con bastante fuerza. Y si vemos que supera hasta la zona de los 1,81,5, cuidado, como decimos, porque podría retroceder hasta la zona de los 1,73 y a partir de ahí repuntar de nuevo con muchísima fuerza. Eso sería lo mejor que podríamos ver en el gráfico para mantenernos a alza. Si no vemos eso, cuidado porque podríamos acabar continuando la tendencia bajista que venimos viendo en el gráfico desde el mes de agosto. Vamos a continuar con OHL y fijaros, como decíamos, que quizás podríamos ver un repunte desde la zona de los 0,37 aproximadamente, porque teníamos una clara divergencia entre la cotización y el RSI. Fijaros, después de esta divergencia era muy importante para que viéramos un impulso mayor, superar esa zona de los 0,40, superar la zona de los 0,40, se abría el movimiento hasta la media móvil de 70 sesiones. Fijaros cómo se ha ido hasta la zona de 0,40, vuelta a corregir y hoy parece que ha repuntado de nuevo acercándose a esa zona de los
0,40. El problema, pues lo que decíamos la última vez que analizábamos, que el recorrido es muy pequeño. Esta es la media móvil de 70 sesiones. Fijaros que está a un 4,71%. Para algunos, evidentemente, puede ser totalmente interesante. Y no podrá subir más otro día. Me lo decís en un comentario. No sé si era en Twitter. ¿Qué pasa? ¿Que no puede subir por encima de los 0,42? Pues evidentemente puede hacerlo. Pero eso significaría un impulso aún más fuerte. Y para eso va a necesitar bastante volumen. Tiene esa resistencia en la media 70. Tiene otra resistencia. Fijaros en este suelo de aquí. Por lo tanto, no va a ser un camino fácil. Además, superaría, fijaros, claramente las bandas de Bollinger superior. Eso implicaría que quizás intentaría ajustarse un poquito y que es una acción que, fijaros aquí, también repuntó con muchísima fuerza, se fue hasta la media de 200 y vuelve a corregir con fuerza. Porque la tendencia es claramente bajista desde el año 2021. Parecía que se nos había frenado un poquito esa tendencia, veíamos un movimiento lateral después de hacer solo los 0,40, pero ahora el problema es que hemos perdido la zona de 0,40, es decir, cuidado porque si hubiéramos visto un repunte rápido, podría haber sido una ruptura en falso, pero vemos cómo se ha consolidado durante varias sesiones por debajo de esa zona. Y ahora lo que estamos viendo puede que sea un simple rebote a esta antigua zona de soporte para consolidarla como resistencia y continuar cayendo. Si supera la media 70 y la consolida como soporte, pues bueno, y así que podríamos buscar un impulso mayor, pero de momento es el objetivo que podemos poner en el gráfico. De momento yo creo que no podemos ser más ambiciosos, por lo menos, como decimos, de momento. Y vamos con la última de las acciones, que es Soltec. Y fijaros como aquí pasaba algo parecido, teníamos una zona de soporte clarísima, los 3,90, era un soporte que no habíamos perdido. Fijaros, como ponemos el gráfico semanal, en ningún momento prácticamente desde que había salido a cotizar. Y en el momento que ha perdido esa zona, que decíamos que podía actuar como soporte porque era una zona totalmente clave, pero en el momento que la perdió, fijaros, una vuelta hasta esa zona y a partir de ahí, ¡pum!, volvió a corregir con muchísima fuerza. En el momento que la acción se consolida por debajo de esa zona, toda esa gente que ha entrado aquí pensando que podría rebotar con fuerza, se sale porque dicen, vale, ya no va a rebotar y lo que va a hacer es continuar cayendo. Aquí veíamos cómo se iban soltando acciones constantemente con un volumen muy alto y hasta la zona de los 2,50 aproximadamente, que podría ser una zona de soporte psicológico, la cotización no ha frenado la caída. Ahora que estamos viendo de momento un movimiento lateral, fijaros, o sea, normal, la sobreventa era espectacular, estabas muy cerca de los 10 en el RSI, es normal que se diera la vuelta en algún momento, pero eso tampoco nos quiere decir que vayamos a ver un repunte muy alto. De momento, ¿dónde se ha frenado? Pues fijaros como aquí teníamos un pequeño soporte en la caída, que luego lo perforó, caídas importantes, y ahora parece que intenta volver hasta esa zona, que se encuentra en los 3 euros, también soporte psicológico. Fijaros cómo ahora puede volver hasta esa zona y ahí es donde puede estar la clave, porque si supera la zona de los 3 euros, se abriría el rango hasta la media de 70 sesiones. Pero de momento podría estar hasta la media de 70 sesiones, porque creo que un rebote mayor después de esta ruptura tan importante va a ser bastante complicado. Fijaros, como también en esta zona podríamos pensar que tiene otra resistencia, los 3,34, donde hizo suelo en un primer momento por el camino. Por lo tanto, puede que sea un camino bastante complicado el de recuperar todo lo que ha perdido. ¿Podemos ver un rebote? Pues sí, evidentemente, ya lo estamos viendo. Fijaos cómo desde mínimos a los máximos que hemos visto se ha revalorizado un 17%. Está bastante bien. El problema es que desde la zona de los 3,90 quería entrar aquí y se haya mantenido, ha perdido un 35%. Si vuelve hasta la media de 70, fijaros que el rebote sería de casi un 20%. Bueno, más, fijaros, un 30%. Estaría muy bien. Por lo tanto, como os digo, creo que pensar más allá de la media de 70 sesiones sería muy ambicioso y yo lo consideraría el punto límite en caso de haber entrado en esta zona de aquí o quizás en esta zona de aquí. Vemos, aunque sean velas que parece que son cortitas, fijaros como aquí hemos visto una revalorización del 5%, el siguiente día una revalorización del 3,5%, por lo tanto cuidado porque son subidas bastante importantes en el gráfico. El problema también, pues que hemos visto un volumen mucho más alto con las caídas que lo que ahora hemos visto en el rebote. Por lo tanto, si queremos romper esa media de 70 sesiones, vamos a necesitar muchísimo volumen. Que oye, a lo mejor se enfrenta a la media 70 y empieza a entrar muchísimo volumen. Sería muy buena señal, nos podríamos ir hasta la zona de 3,34 y si la supera no tendríamos ninguna resistencia hasta prácticamente de nuevo la zona de los 3,90 donde podría encontrarse con la media de 200. Pero bueno, en mi opinión, yo creo que eso de momento ya serían palabras mayores. Así que bueno, creo que en este caso debemos ir pasito a pasito. Evidentemente la zona de máximo riesgo ahora mismo es 2,50.
creo que si pierde esta zona continuaría viendo caídas importantes como las que vimos al perder la zona de los 3,90. Ya hemos visto que son caídas muy fuertes, así que hay que andar con mucho cuidado con estas acciones. Así que nada, antes de acabar, anunciaros que hoy he grabado, antes de grabar este vídeo, el vídeo del viernes, que va a ser una nueva sección donde vemos a fondo una acción cuando hacemos este vídeo, es decir, que yo creo que va a ser un par de veces al mes. Esta semana va a ser la acción de Inditex, va a ser un vídeo muy interesante, os voy a hacer un comentario de qué pienso yo sobre esta empresa, no tanto de la acción en bolsa, y luego la vamos a analizar en el gráfico. Pues no va a ser un análisis de en qué situación nos encontramos, o eso, que también lo vamos a ver, pero la clave, o lo más importante quizás va a ser en cómo debemos analizar esta acción, el cómo, es decir, no la situación actual, sino cómo debemos analizarla, porque cada acción es un mundo y una acción que puede ser un chicharro no se puede analizar igual que una acción que es una blue chip, que sería el caso de Inditex. Vamos a dar claves muy importantes en el vídeo del viernes, así que no os lo podéis perder. Que lo sepáis que el viernes también esta semana vamos a tener vídeo con esa nueva sección donde veremos acciones a fondo. Así que nada, hasta aquí ha llegado el vídeo de hoy, espero que os haya gustado, que os haya resultado interesante. Os recuerdo como siempre que lo que hemos visto en este vídeo no es ninguna recomendación de compra ni de venta y que únicamente son opiniones personales basadas en el análisis técnico. Mañana estaremos por aquí de nuevo a ver qué nos depara mañana el mercado. Tenemos también datos macro importantes mañana y creo que vuelve a hablar Powell, no sé si habla Lagarde también, así que bueno. Vamos a ver si hay un poquito más de movimiento, aunque como os decía al principio, mientras el volumen siga estando tan bajito, que nada tiene que ver con lo que veíamos en las 2 últimas semanas, nos podemos seguir manteniendo en ese movimiento lateral. Así que nada, mañana estamos por aquí de nuevo y hasta entonces, espero que tengáis todos muy buen día.